a nuestro siguiente invitado, Gustavo de Arístegui, diplomático. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, son muchas noticias, tenemos este ataque, muchas reacciones, todavía algunos informes que no podemos, en este caso, verificar, que no podemos todavía acotar algunas informaciones y por poner un poco de orden, Gustavo, te pido valoración de este asunto y las consecuencias al escenario al que nos enfrentamos ahora. No sé si tanto como una tercera guerra mundial, pero desde luego yo creo que ahora es cuando vamos a poder ver la verdadera cara de, bueno, pues ese enemigo que se suele demonizar en todas las guerras, en este caso Irán. Vamos a descubrir ahora sí todo el arsenal nuclear que tiene. Mira, creo que tenemos que empezar a ser un poco equilibrados, tranquilos, tener la visión de la seriedad que requiere una situación de esta envergadura. No se pueden comparar peras y manzanas. No se puede decir que Irán le va a pasar lo mismo que a Libia, o lo mismo que a Siria, o lo mismo que a Irak. Es decir, que si hay una implosión o un intento de cambio de régimen, que no está en los planes de nadie, pero como dice cada vez un número mayor de expertos y de líderes mundiales, no está entre los objetivos el cambio de régimen, pero puede ser una consecuencia colateral de lo que está ocurriendo. Irán es un país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados y 90 millones de habitantes, con una solidísima clase media, extraordinariamente bien formada, la mayoría de los cuales están en contra del régimen completamente, que ha aplaudido incluso con memes y con comentarios en las redes sociales la desaparición, la eliminación, como queráis llamarlo, de los líderes de la Guardia Revolucionaria y de los científicos del programa nuclear iraní. No hay en el horizonte ninguna evidencia de que se vaya a producir una invasión terrestre de Irán, porque para empezar es imposible. Es decir, Irán no es Irak. Irak es un enorme desierto plano. En fin, yo he estado destinado en Jordania y llevaba la embajada de España en Irak y yo iba constantemente entre Amán y Bagdad a comprobar el estado de la Cancillería, pagar los sueldos locales hasta que se reabrió la embajada y entonces ya hubo personal local. Yo conozco bien el país, no se puede comparar en absoluto uno con el otro. Es decir, estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Y aparte que todo lo que está ocurriendo ha sido posible gracias a que diferentes circunstancias geopolíticas del momento han ocurrido, unas provocadas y otras que han sido la consecuencia de procesos de mucho tiempo. Hablemos claramente, es decir, el debilitamiento extraordinario de Hamás y que hoy Gaza prácticamente no existe y que Hamás, lo poco que queda de ellos, aunque sean 20.000 combatientes, tienen que dedicarse a tratar de sobrevivir. Hezbollah está descabezada, han afectado prácticamente todas sus lanzaderas de misiles y de cohetes en el sur del Líbano y se tiene que dedicar a ver cómo no se le echa encima el país, que está cada vez más envalentonado contra Hezbollah. Y no olvidemos, oye, hablemos las cosas claras. Es que Irán no es inocente. Irán no es un país inocente. El régimen iraní no es un país inocente. Lleva desde el año 79 cometiendo actos terroristas a través de sus tentáculos terroristas en el mundo entero, en sitios tan lejanos como Beirut, Irak, Turquía, España, Argentina, Etiopía, 1000 sitios. Y las principales víctimas de esto normalmente eran estadounidenses. ¿De verdad podemos decir que Estados Unidos ha actuado sin provocación? ¿De verdad podemos decir que no es enemigo Irán de Estados Unidos? Hay una discusión hoy en el ámbito jurídico internacional interesante, ya puede parecer un tanto superflua en el momento de la acción, que es entre preventive strike y preemptive strike. Entonces, quienes califican esto de un preventive strike, es que no hay traducción al español, porque ambos son preemptive y preventive, se traducen lamentablemente como preventivos y no es lo mismo. Preventive strike es ilegal, sí, es para evitar que pueda llegar a haber un riesgo. Y preemptive es que haces un ataque porque sabes que en un tiempo determinado
que puede ser corto o mediano, pero que es inevitable, se va a producir algún tipo de ataque contra tus intereses o los de tus aliados. A lo largo de toda esta madrugada, prácticamente pues todos los que seguimos estas cosas no hemos dormido. Yo he estado escuchando algo tan poco sospechoso de ser peligrosos neocons como la BBC, ¿no? La BBC, ¿vale? No es Fox News, no es Newsmax, no es Infowars, es la BBC. Bien, la BBC llevó a un experto en armamento que dijo claramente lo siguiente. Como está en NewsHour, el programa estrella de las noticias, y ha sido repetido en Weekend, que es el mejor programa del fin de semana de la BBC. Este señor decía, mire usted, si todo el mundo se está centrando en lo que no es, sabemos que posiblemente tengan material fisible ya enriquecido a más de 90%, que es el que sirve para la construcción de armas nucleares. Pero si lo gordo no es eso, lo gordo es que tiene casi 500 kilos de material fisible que está enriquecido a más del 60%, y él, según este experto, decía, ese es el dato. Si tú quieres enriquecer ese material del 60 al 90, se tardan muy pocos días. Y dijo claramente, con ese material enriquecido, al 90%, agárrate, se puede construir entre 9 y 12 bombas al mes. Y esto lo dice la BBC, ¿vale? Esto lo dice la BBC. Entonces, Trump es un señor que tiene una mentalidad muy clara. No veo a Trump mandando tropas terrestres de invasión. No lo va a hacer. Va a seguir atacando mientras Irán no acepte sentarse en la mesa de negociaciones. Él sigue extendiendo la mano. Cuando él se dice, es que no ha faltado a su promesa de los 15 días. Es que no dijo eso. Dijo, me doy 15 días, pero lo dijo también a renglón seguido, la gente parece que no escucha más que lo que quiere escuchar, dice, pero en estos 15 días en cualquier momento puedo cambiar de opinión o puedo tomar una decisión, que es exactamente lo que ha hecho. Y cualquier comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sea Trump o sea Xi Jinping, lo que no va a hacer es decirle al enemigo, dice, mira, macho, voy a coger los aviones a las 15:36 del 20 de junio y te los voy a mandar. No. Tratas de cubrir por la seguridad de tus tropas y, sobre todo, el éxito de la misión. Entonces, hemos visto unos informes bastante fidedignos de cómo se ha llevado a cabo la operación. La operación, obviamente, ha sido en coordinación con los israelíes, que seguramente han, como se dice en el argot, pintado los objetivos, porque sabemos que las bombas GBU-57 de 13.600 kilos tienen una precisión de muy pocos metros cuadrados, es decir, es verdaderamente quirúrgico, pero precisan de esa guía. Entonces tienen un triple sistema de guía. Tienen GPS, tienen navegación inercial y guía por láser. Claro, en la guía por láser es que hay un señor en la cercanía del objetivo que con un puntero especial militar señala a la bomba dónde tiene que ir. Bueno, según las informaciones, se hablaba de 6 bombas en Fordow. Al final, al parecer, han sido 12. La penetración no es de 40 metros, como dicen algunos medios de comunicación. 40 metros son otras de la familia GBU. Sí, esta tiene 80 metros de arena, roca o hormigón armado. 12 bombas cayendo en el mismo sitio, una detrás de otra, me resulta casi imposible pensar que no ha resultado afectada la instalación. Y después, en Natanz, han lanzado 30 misiles de crucero lanzados desde submarinos americanos y 2 bombas GBU-57. 2. Y después, finalmente, en Esfahán han lanzado 10 misiles de crucero. Con lo cual, son las 2 armas más precisas del arsenal disponible para este tipo de operaciones, con lo cual lo que estamos viendo es que Estados Unidos no quiere escalar tampoco esta cuestión. Aparte que hay una resistencia interna extraordinaria en el movimiento MAGA. No olvidemos que hace poco, para analizar las cosas, hay que analizarlo todo, hay que seguir las cosas con seriedad. Hace apenas mes y medio hubo un
lío monumental entre algunos elementos del mundo conservador que apoya al presidente Trump. El New York Post publicaba artículos de sujetos de segundo o tercer nivel que se metían con Witkoff y otras personas se metían con Witkoff en otras cadenas de televisión. Y después tenemos a la representante señora Green, que es una extremista conocida, que decía que no había que llegar a un acuerdo nuclear con Irán, pero que al mismo tiempo no había que lanzar el ataque contra Irán. Entonces, explíqueme usted qué es lo que hay que hacer. Nos quedamos en casa a ver qué ocurre, para que vuelvan a poner una bomba en la embajada israelí de Buenos Aires o de París y se carguen a 200 personas. Por favor, no olvidemos los europeos, que hace unos años, no tantos, un diplomático iraní, por supuesto, del Ministerio de Inteligencia, compuesto ante las Naciones Unidas de Viena, con un coche con placa diplomática, fue detenido en Alemania con una bomba de varias docenas de kilos, y este sujeto iba camino de París para plantar esa bomba en la reunión anual de la oposición iraní. Bueno, ¿hemos visto que alguien diga algo de eso? ¿Hemos visto que alguien diga que los servicios de inteligencia iraníes son conocidos por la penetración en las instituciones europeas? No voy a decir nombres, pero se ha sabido de casos de funcionarios de alto nivel que tenían, digamos, una proximidad sospechosa con algunos elementos iraníes. Es decir, ¿por qué no decimos esto? Es que no es una potencia pacífica. Está intentando agredir a Occidente, a las democracias, a Estados Unidos, no solo a Israel, por una variedad enorme de medios. Y no solamente el militar, el terrorismo, o como estamos viendo, la corrupción, o el terrorismo llevado a cabo por un diplomático iraní. Sabemos que los asesinos del régimen, que viajan por el mundo entero para matar a disidentes, para asesinar a disidentes, viajan con estatus diplomático y pasaporte diplomático. Y bueno, sin abandonar esas cuestiones diplomáticas, Gustavo, lo cierto es que, bueno, Israel, Estados Unidos dicen que no buscan cambio de régimen, pero sí lo ha dicho un alto representante en este caso del Ministerio de Exteriores de Israel, que en este caso sí persiguen objetivos gubernamentales. Es decir, todavía sueña Israel con eliminar a Ali Khamenei. ¿Qué posibilidades le das? Y sobre todo, ¿hasta dónde llegaríamos? Entiendo que el golpe moral sería absoluto para Irán, pero pues no sé si conviene seguir escalando más este conflicto, sobre todo porque ya la vía nuclear, ahí está, la vía eliminación de objetivos gubernamentales, a pesar de que dicen de que no quieren cambiar de régimen, está un poco en entredicho. Bien, pero además, vamos a ver esto. En este conflicto, un sujeto como Ali Khamenei se convierte en objetivo militar desde el momento en que él está llevando a cabo la respuesta, tanto propagandística como militar, del régimen. Ahora, una aclaración importante, porque la gente está diciendo, ya no es la época, dice, Israel sería la primera vez que trata de matar a un jefe de Estado. Dice, perdón, pero ¿es que no saben ustedes que Ali Khamenei no es el jefe de Estado de Irán? No es el jefe de Estado. Tiene un puesto constitucional mucho más poderoso que el de jefe de Estado, pero no es el jefe de Estado. El jefe de Estado es el presidente de la República Islámica de Irán. Entonces, este señor es el jefe de un entramado que es supraestatal, que es todo el aparataje político-religioso de Irán. Yo cuando estuve en Teherán la última vez, que fue justo antes de las elecciones en las que eligieron a ese salvaje que era Mahmoud Ahmadinejad, al que Dios confunda, tuve ocasión de ir a, no sé, una docena o decena de think tanks diferentes y hablar con diferentes candidatos. Y tuve una interesantísima conversación de 4 horas con el presidente Rafsanjani, que en ese momento era presidente de un think tank civil, todo lo civil que se puede ser en Teherán. Que se presentaba en ese momento como precandidato moderado. Y ahí vimos la historia que tenía Rafsanjani en el pasado, pero bueno, claro, al lado de lo que había o de lo que venía, era San Francisco de Asís, claro.
Y lo que yo pude ver ahí es que el entramado de los ayatolás es como una especie de red asfixiante que se superpone a la sociedad iraní, y que succiona toda su riqueza y toda su vitalidad. Había centros con miles y miles y miles de metros cuadrados, y había 12 investigadores. Me acuerdo que fui al Centro de Estudios Coránicos, me acuerdo perfectamente, y cuando entré en el despacho del director, que debía tener el despacho del director, pues no sé, 300 metros cuadrados, y empezaron a hablarme de unos malísimos musulmanes que eran los mozárabes. Digo, es que, perdone, es que no eran musulmanes. Es que ese es el nivel de lo que estamos hablando. Por lo tanto, hay que poner las cosas, como digo, en su contexto. La primera víctima de este execrable régimen son los propios iraníes. Punto 1. Punto 2. Los que más quieren deshacerse de este régimen son la mayoría de los iraníes. Y los que han sufrido la represión durante 46 años de estos bárbaros son los propios iraníes, dentro y fuera de su país. Que sigamos hoy poniendo en duda que este es un régimen extraordinariamente peligroso y que cuanto más heridos lo será más. Ahora lo que tenemos que hacer los demás es prepararnos, porque sabemos que como escrúpulos no tienen ningunos. Cuanto más débil sea la respuesta convencional militar de Irán, más bestial va a ser en otros ámbitos, y van a aumentar los ciberataques, van a aumentar la propaganda, van a aumentar la compra de voluntades, van a aumentar el terrorismo, y van a empezar por donde lo tienen más fácil. Hay docenas de milicias que están menos tocadas, fíjate tú. Hezbollah está muy tocado, Hamas está muy tocado. La mejor noticia y lo que ha posibilitado todo lo que estamos viendo hoy, la razón esencial, el eje fundamental para que esto sea posible hoy, ha sido la implosión del régimen de Bashar al-Assad. Nada de lo que estamos viviendo en estas horas, en estos días, sería posible si en Siria siguiera existiendo la monstruosidad de ese régimen, que era el régimen pseudo-bacista, que no lo era, sino personalista, de la familia al-Assad. Es que no claro, fuera el concurso de circunstancias es lo que ha posibilitado todo esto. Pero volvamos a Irak, porque ahí es donde está el punto débil. Volvamos a Irak. En Irak hay docenas de milicias terroristas vinculadas con Irán. Y ahí es donde está la tripa blanda, con el soft belly, como dicen los americanos, de todo el mundo. De la Unión Europea, de los países europeos, porque además van a ir al que menos protección tenga. Obviamente, la lotería es pegarle a Estados Unidos, obviamente. Pero hay más sitios, es que no lo olvidemos. Como medida de precaución, jamás lo hacen. La base de la quinta flota de los Estados Unidos está en Bahrein, en Manama. Bueno, todos los barcos, pero todos son todos, los barcos de la quinta flota han salido del puerto. No hay ni uno. Normalmente siempre hay algunos barcos en el puerto, mantenimiento, no sé qué, tal, o defensa de las instalaciones. No queda ni uno, justamente para evitar que puedan ser blanco fácil. Después está la base aérea, que es la más grande de la región, que está en Doha. No creo que vayan a atacar Doha por varias razones. Primero, porque comparten con ellos el mayor campo de gas del mundo, está compartido entre los dos países. Segundo, porque Doha ha sido durante mucho tiempo, muy a su disgusto, porque tampoco creas que les caen demasiado bien, el canal de interlocución con Hezbollah y con Irán a petición de Estados Unidos e incluso del propio Israel. Y desde luego la capacidad de respuesta de esa base aérea está en la propia base aérea. Y después, obviamente, si hay algún tipo de incursión contra un Estado soberano como es Qatar, Qatar tiene una aviación de caza extraordinaria para un país tan pequeño, y obviamente se defendería. Hay bases militares también en los Emiratos Árabes Unidos, y si hay algún tipo de intento de minar el estrecho de Hormuz, hay medios suficientes. Hay 2 grupos de portaaviones, de Carrier Strike Groups, como se dice en inglés, en el Golfo Pérsico está llegando el Ronald Reagan y está ya el Carl Vinson, y en el Mediterráneo está el Nimitz. Son 3 grupos de portaaviones. Esa potencia de fuego es extraordinaria, y es más, no es preventiva, es disuasoria.
De la misma manera que cuando se produjo, como recordarás, el brutal ataque de Hamás el 7 de octubre del 23, lo primero que hizo Estados Unidos fue acercar la Sexta Flota al Mediterráneo Oriental, como disuasión tanto a Hamás como a Siria, que en ese momento todavía existía el régimen sirio, como obviamente a Hezbollah. Esto es procedimiento estándar en la estrategia de Estados Unidos. Entonces, con todo este panorama que estamos dibujando, lo que nos podemos en efecto esperar son algún tipo de acciones peligrosas. Se me olvidó mencionar una cuestión. En todos los países del Golfo hay minorías chiíes importantes. No todas están radicalizadas, algunas están perfectamente integradas, en algunos países más, en otros países menos. En Kuwait, por ejemplo, son el 25%, en Arabia Saudí el 17%, en Qatar, pues entre el 5 y el 7, algo más. Pero el problema está en Bahrein, donde el 70% de la población son chiíes, y muchos además de origen iraní. No olvidemos que durante la mal llamada primavera árabe se produjo una revuelta brutal en Bahrein que tuvo que ser apagada o aplastada, como queréis llamarlo, no por Bahrein, sino que mandaron tropas Emiratos, Arabia Saudí y la propia Jordania, porque es que el riesgo era muy grande. Es decir, nadie en la región, claro, todo el mundo está diciendo que vamos a dar una oportunidad a la diplomacia, pero no hay nadie en la región que va a verter una lágrima si desaparece el régimen iraní. Pero de lo que podéis estar seguros es que el problema no es tanto que se produzca un Estado fallido, que no va a ocurrir. El problema es que si hace implosión este régimen, los más bestias, que los hay todavía más bestias, es increíble pero cierto, los más cafeteros de los cafeteros tomen el poder en Irán y tengamos un problema muy serio. Pero lo otro es que si hace implosión de verdad y el pueblo iraní acaba tomando la iniciativa, eso no será un Estado fallido. Sí puede haber un conato de una cierta guerra civil entre los oprimidos y los opresores. No sé cuánto puede durar eso o si se produciría, pero desde luego Estado fallido no se va a producir. Gustavo, tú antes hablabas de más vías que podría abrir Teherán. En este caso, bueno, sabemos que ha habido una nueva veintena de misiles hipersónicos dirigidos hacia Israel. Por cierto, desde Israel se cuentan los medios locales que hay al menos 86 heridos después de este lanzamiento de 2 misiles, concretamente en Haifa. Al parecer, bueno, pues está relacionado en este caso, con un misil interceptor que habría causado impacto en Haifa, y de ahí esos 86 heridos. Pero, bueno, de momento la vía militar sigue siendo, parece que la misma. Todavía no tenemos certezas del impacto que hay en estas instalaciones nucleares, aunque dice Donald Trump que, bueno, que han sido completamente destruidas. Desde Irán aseguran que se ha minimizado el impacto. Otra de las balas que tiene en la recámara Irán, el estrecho de Hormuz. ¿Crees que en este caso, bueno, va a comparecer en breves minutos el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi? En este caso, también, insistimos, hay informes que no podemos todavía acotar de que estaría ya produciéndose un importante movimiento militar en el Golfo Pérsico. ¿Las posibilidades del cierre del estrecho de Hormuz son totales? No, total es muy... ya lo he intentado otras veces Irán, lo del estrecho de Hormuz es un clásico en esta zona del mundo. No el estrecho de Hormuz, de Irán. Sí, es un clásico porque es el chantaje clásico de los iraníes para no solamente hacer presión contra Estados Unidos, sino contra el mundo entero. Pero no olvidemos una cosa, el 25% del petróleo pasa por ahí, pero en algunos países, no sé, creo que es el 60 o el 50 del petróleo chino viene de ahí. Claro, al último que le conviene que se cierre el estrecho de Hormuz es a China. O sea, vamos a ver cómo se lo toma. Y China tiene una capacidad de presión muy grande con respecto a Irán, no lo olvidemos. Y después, obviamente, que está el petróleo de Kuwait, está el petróleo y el gas de Qatar, está el petróleo de Abu Dhabi principalmente, los demás Emiratos tienen mucho menos, y el petróleo de Arabia Saudí, que sale casi todo él por las terminales del Golfo Pérsico. ¿De verdad pensamos que no van a hacer nada? Y además, entre todos, tienen capacidades más que sobradas para desminar las minas más modernas, las que estallan que no son magnéticas, que es por vibración o por sonido, en fin, por vibraciones.
hay material más que de sobra para desminar si se minase el estrecho. Desde luego la marina de guerra dice, la formidable marina de guerra iraní, ¿no? Es numerosa en relación con otros, pero formidable. La marina de guerra iraní no es un desafío de ningún tipo contra media flota americana, no contra 3, 2 que están en la zona. Pero aquí también hay otros actores que tienen que empezar a preguntarse qué quieren ser de mayores, ¿no? Porque lo de Pakistán, en fin, hay que hacérselo ver. En Pakistán, por un lado, está diciendo, qué malos son los israelíes, son ilegales estos golpes de Israel y ahora de Estados Unidos a Irán, pero al mismo tiempo están pidiendo el premio Nobel de la Paz para Trump. Digo, es que, en fin, no se puede estar con una vela a Dios y a otra al diablo. Y en este caso no lo digo en ningún sentido. No, es que hay muchos actores en la región que tienen que empezar a tomarse en serio la responsabilidad que tienen en los acontecimientos de su propia región. Y hay otra cuestión muy importante que ha pasado completamente inadvertida, los de la LOC se dirían desapercibida, que es el encuentro que mantuvo el presidente Trump con el jefe del Estado Mayor del Ejército, de las Fuerzas Armadas, mejor dicho, de Pakistán. No con el presidente, ni con el primer ministro, sino con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Pues justamente porque como había unas críticas respecto a lo que estaba ocurriendo en la región, pues le dijeron, oye, vosotros quedaros quietecitos que esto no es vuestra guerra. Aparte que obviamente también en Pakistán, aunque de mayoría aplastantemente suní, hay chiíes y hay tensiones bastante gordas, como las hay, no lo olvidemos, en Afganistán. En este momento, una de las víctimas principales de estos bárbaros medievales que son los talibán son justamente las nacionalidades y las tribus chiíes de Afganistán. Y después, claro, está el juego un tanto peligroso y del niño malo del colegio, que tira pelotillas desde el fondo de la clase, que es Turquía, que también tiene que enterarse, dice, oiga, usted es un país muy importante en la región, tiene fronteras con dos de los países más inestables, más inseguros, más peligrosos del planeta, que son Siria e Irak, y es usted miembro de la OTAN, y por lo tanto tenga usted la decencia y la responsabilidad de actuar como tal. Eso de estar diciendo, porque Israel, pero al mismo tiempo tienen relaciones con Israel. No se puede estar jugando a la política interna con cosas tan importantes como son estas. Y de la misma manera, si me permites que haga también otra incursión en la política interior estadounidense, me escandaliza. Es que no puedo decirlo de otra manera. Me escandaliza profundamente la actitud de Bernie Sanders y la actitud de Alejandro Ocasio-Cortez. Me escandaliza. No es que me choque, me escandaliza. No se puede decir con tanta frivolidad que son acciones ilegales lo que está ocurriendo. Puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero las acciones que el presidente Obama hizo del mismo tipo, porque Biden no hizo nada, salvo huir de Afganistán, como lo sabemos, el mayor número de asesinatos selectivos a través de los drones Reaper en Afganistán, en Pakistán, en todas partes imaginables del mundo. Eso sí está bien, ¿no? Eso no hay ningún problema. Pero si lo hace el sucesor, eso es ilegal. En fin, por favor. Gustavo, sí, lo cierto es que, bueno, es verdad que atacar instalaciones nucleares va en detrimento de la población civil y también es un grave perjuicio, por decirlo suavemente, contra el medio ambiente. Además, contrario a Naciones Sin duda, Unidas. pero son instalaciones enterradas dentro de montañas y dicen los expertos que ahí se queda el problema. No hay posibilidades de fuga, es cierto. No, en fin, nunca se puede decir. Los expertos consultados por los medios más reputados que yo he escuchado a lo largo de esta madrugada dicen que si las bombas en efecto han enterrado las instalaciones, eso no tiene, hombre, es que viene a convertirse en un cementerio nuclear, igual que cuando pones los desechos nucleares de las centrales civiles de Europa en sus cementerios nucleares. No sé si puede ocurrir. Obviamente, si hubiese en las de superficie algún tipo de escape, eso sería una tragedia de incalculables proporciones. Pero
en fin, lo que yo creo que hay que decir, estamos analizando lo que ha ocurrido, cuáles son las consecuencias. No estamos en la moralidad, estamos en la legalidad de las acciones. Si hablamos de la moralidad, entonces llamamos a un panel de filósofos y nos ponemos a discutir de la moralidad y de la ética de la situación. Estamos analizándolo geopolíticamente. En efecto, como tú muy bien dices, el riesgo, el riesgo medioambiental es una realidad que está ahí. Ahora, también es verdad que no es solamente Trump. En Estados Unidos hay gente extraordinariamente competente que ha planificado meticulosamente este golpe y que saben cuáles son las consecuencias de lo ocurrido. Por cierto, si os acordáis, los aficionados al cine, la última película de Top Gun, Maverick, aunque es con F-18, el argumento es el mismo. Es lanzar bombas de precisión por unas respiradores de instalaciones nucleares para enterrarlas y destruirlas desde dentro. Pero en este caso la realidad ha superado con creces a la ficción. Por cierto, Gustavo, antes hablabas de la posibilidad de extenderse este conflicto. Yemen, Líbano, Palestina, los hutíes probablemente son los más afines a Teherán, Hezbollah también, en este caso no tanto Hamas, pero bueno, es cierto que aquí comparten un objetivo común, o al menos tienen algo en común, que es el odio visceral hacia Tel Aviv. Las posibilidades de que se extienda este conflicto, de que se puedan armar, si no quedaron ya suficientemente dañadas en aquel ataque en septiembre, las milicias chiíes. Vamos a hacer el recorrido otra vez, ¿no? Es decir, Hamas, con los miles de combatientes que le quedan, están en la supervivencia propia. La gente, cuando se pone estupenda, dice, no, es que claro, los pseudoexpertos, es que Hamas es suní y el régimen chií, dice, pero jamás no existiría ni habría llegado a poder cometer los atentados del 7 de octubre del año 2023 si no estuviese entrenada, armada y financiada por Teherán. La reunión de Beirut, de la que informó el Wall Street Journal, en fin, no la hoja parroquial de Oklahoma, el Wall Street Journal informó después del 7 de octubre del 23 que hubo unos días antes de aquel nefando día en el que se reunieron en un lugar secreto de Hezbollah, miembros de la inteligencia iraní, altos mandos de la Guardia Revolucionaria, Hezbollah y Hamas. Y Yihad Islámica también, que se pegan de tiros en la banda de Gaza, pero allí estaban todos juntos en buena comunión. Y ahí, cuando Irán les dio el visto bueno y les ayudó a planificar la operación, cuidado, ahí vemos las vinculaciones directas y claras entre Hamas y el régimen de los ayatolás. En el caso de Hezbollah, ya lo sabemos, ahí hay dos cosas. Líbano es uno de los es uno de los eslabones más débiles de la cadena. Hay embajadas occidentales, hay comunidades occidentales y los monstruos de Hezbollah no han dudado nunca de asesinar incluso ellos mismos, sin disimular demasiado, a sus enemigos políticos. Lo hicieron con el presidente Muawad, lo hicieron con los primeros ministros Omar y Rashid Karame, lo hicieron con el ex primer ministro Rafik Hariri, ya sabemos cómo acabó aquello, y con tantas otras figuras libanesas, embajadores extranjeros, no diré el de mi padre porque eso fue el régimen sirio, pero en el caso del embajador de Francia, pues era un palestino vinculado obviamente con el terrorismo internacional, el atentado contra la embajada americana en el 82, contra los marines y americanos en el 84, contra los paracaidistas franceses en el 84, contra fuerzas italianas en el 84, y cada año, cada minuto, cada día, durante 20 años o 30 años, haciendo lo propio en ese país. No hay que descartar que vuelva a ser el campo de batalla de Irán, aunque en este momento hay un presidente diferente. Yusuf Aoun es un general de prestigio que está desarmando a las milicias terroristas palestinas en los campos y que quiere hacer lo propio con Hezbollah. Le deseo mucha suerte, no sé si lo va a conseguir. En Siria ya sabemos, ahí no tiene nada que rascar. Lo que pasa es que hay milicias proiraníes. Está el Hezbollah sirio,
no Hezbollah libanés, el Hezbollah sirio, que sigue existiendo y que tiene campamentos y que tiene capacidad de acción en Siria. A mí los dos que más me preocupan en este momento son, por una parte, el Líbano, por otra parte, Irak, con las docenas de milicias, como digo, vinculadas a Irán, y después los hutis, que han sido muy seriamente tocados por ataques estadounidenses, parecía que estaban preparándose la jugada, y los propios israelíes, pero hay también, no hay que olvidarlo, que hay una guerra activa que está llevada a cabo por los Emiratos y por Arabia Saudí, porque durante mucho tiempo los hutíes estaban atacando sobre todo a Arabia Saudí, sobre todo a las instalaciones petroleras de Arabia Saudí, y ellos habían respondido esto de manera muy contundente. Los hutis ahora están relativamente tranquilos, están lanzando obviamente ataques contra la navegación, porque una de las cosas es que querían provocar algún tipo de caos comercial y marítimo mundial. Pero curiosamente, fíjate tú, ya lo hemos dicho en este programa alguna vez, los barcos que tenían pabellón chino o pabellón ruso o que llevaban carga para o desde China o Rusia no tenían ningún problema. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Esto te responde también al otro asunto que te estaba diciendo, que los chinos van a andarse con mucho cuidado para no dejar a nadie tocarle demasiado el chorro el tubo de la gasolina, es decir, la llegada de petróleo desde el Golfo. Entonces, estos tres puntos calientes son los que me preocupan, Líbano, Irak y una reactivación de los hutis, y después a mí me preocupa especialmente el terrorismo que puedan provocar en Occidente. En la medida en que un país o unos objetivos se blinden o se protejan mejor, en esa misma medida el terrorismo patrocinado, sponsorizado, entrenado, financiado, inspirado y ordenado, todo ello, por Irán, buscará cuál es el objetivo más suave. Bueno, decía Arachi que la respuesta será inmediata y que será duradera. También ha habido respuestas, Gustavo, por parte de las autoridades europeas, quizá insuficientes de momento. Bueno, recordemos una vez más lo que dijo Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, que está profundamente alarmado por ese uso de la fuerza, ojo, de Estados Unidos contra Irán, hoy preocupado por el ataque de Estados Unidos, que es una peligrosa escalada en la región ya al límite y una amenaza directa para la paz y para la seguridad. También acaba de publicar un tuit a través de su cuenta oficial de X, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dice: Irán nunca debe adquirir la bomba. Con las tensiones en Oriente Medio en su punto álgido, la estabilidad debe ser la prioridad. Y también dice: el respeto al derecho internacional es fundamental. Dice: es el momento de que Irán busque una solución diplomática creíble. Dice: la mesa de negociaciones es el único lugar para poner fin a esta crisis. Te pido valoración de estas reacciones. Sabemos que mañana hay convocada una reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Ha fracasado la vía diplomática, Gustavo, las conversaciones de Ginebra que se han quedado en lo que se han quedado, y de momento no sé si la reacción es tarde y suficiente también. Bueno, Europa en este conflicto está de espectador y no debería, porque es nuestro patio trasero. Y me parece alarmante que tardemos 24 horas en reaccionar cuando hemos visto que otros países han estado al minuto. Es decir, yo entiendo que es muy desagradable que te despierten a las 3 de la mañana para decir: oye, mira, ha pasado esto, y reunir a tu equipo y decir, a ver qué decimos. Y claro, es que en este momento son las 11:20 de la mañana del domingo, y a las 11:20 de la mañana, es decir, 8 horas después el Consejo de Europa y el Consejo Europeo, perdón, y la Comisión Europea se despiertan ahora y dan es decir, por lo menos son declaraciones razonablemente moderadas, no dicen ningún disparate especialmente grave, en efecto, hoy, porque ya las evidencias son para no negarlas, es decir, es que nos van a dar en la cara. Nos van a dar en la cara cuando los expertos, como digo, el que cité de la BBC, que como digo no es sospechoso de ser Infowars, ¿verdad? Justamente, ni un peligroso neocon, que se me olvidó mencionarte lo de la guerra en detalle en el mundo MAGA, pues están diciendo que la capacidad de tener material fisible para construir una bomba está a días.
Es decir, llevar del 60 al 90 es muy poco tiempo y que cuando tienen el material fisible, que es lo gordo, es lo difícil de conseguir, a partir de ese momento podían construir entre 9 y 12 bombas al mes. Y eso dice un experto independiente de un medio como la BBC, que no son peligrosos neocons. Y hablando de peligrosos neocons, ahí está la batalla entre los magas aislacionistas y el mundo que queda todavía neoconservador, que no le gusta nada al mundo maga, que no hay que olvidarse del tuit furibundo que hizo Donald Jr. cuando empezaron a criticar al mejor amigo de su padre, el enviado especial presidencial Steve Witkoff, que por cierto no lo está haciendo nada mal, ¿eh? Todo se ha dicho. Dice, estos son neocons, son rescoldos neocons que quedan en el apoyo del movimiento MAGA, que son amantes de la guerra. War lovers, decía. Con lo cual yo creo que esto claramente, esta operación quirúrgica estadounidense y alguna más, es claramente un intento de apretarle las tuercas a los iraníes para que tengan que eventualmente sentarse a la mesa. Aquí hay dos cuestiones. Los iraníes van a querer salvar la cara, vamos a ver, obviamente van a decir todas las barbaridades del planeta imaginables. Vamos a hacer que caiga el infierno sobre la cabeza de estos infieles, muerte a América, el gran Satán, etcétera, etcétera, todas las cosas que llevan 46 años diciendo. Pero tienen que saber que esto no va a parar mientras estos señores no se sienten y digan, bueno, vale, de acuerdo, nos vamos a sentar. Y después, otra cosa más, que dejen ya de comparar los expertos de salón el JCPOA con el acuerdo que iba a presentar o que estaba presentando Witkoff y los Estados Unidos, como la misma cosa. Es que no es la misma cosa, hombre. El JCPOA, que era un desastre, patrocinado por la Unión Europea y por Obama, le permitía a Irán mantener sus capacidades de enriquecimiento de uranio, sí, con monitorización, como dicen los modernos, de la AIEA, pero claro, las centrifugadoras que te permiten ver ellos. Y como sabemos ahora, había muchas más enterradas a 80, 90, 100 metros de profundidad, y la pregunta es evidente, ¿verdad? Si no son más que de uso civil, ¿por qué las esconde usted? Y si no son más que de uso civil, ¿por qué las blinda usted? Pues la respuesta es evidente, ¿no te parece? Entonces, en efecto, creo yo que esto es más un movimiento de presión para obligar a los iraníes a sentarse de la cara. Bueno, ahora lo que hay que conseguir de alguna forma es que se permita una salida que salve la cara a ese abominable régimen, que es el régimen de los ayatolás, y que puedan sentarse en la mesa de negociaciones a aceptar las condiciones que les pone Estados Unidos. Es decir, ¿quiere usted un programa nuclear civil? Perfecto. El combustible nuclear le viene del extranjero, enriquecido entre el 2 y el 6%, que es lo que mandan los cánones, controlado por la IEA e inspectores de otros países de la comunidad internacional, y usted no tiene ni una instalación de enriquecimiento de uranio. ¿Lo toma o lo deja? Y por cierto, Gustavo, vamos a recapitular estas declaraciones que hacía Donald Trump, porque bueno, pues ha venido a decirle a Irán que esto en el fondo ha sido una pequeña muestra de lo que le espera. Recordemos, el ejército estadounidense ha llevado a cabo ataques precisos y masivos contra las 3 principales instalaciones nucleares de Irán. Ataques exitosos contra, en este caso, Fordo, Natanz, Isfahán, para destruir la capacidad nuclear de Irán, que aseguran para, en este caso, detener la amenaza nuclear. También recuerdan que Irán debe optar por el camino de la paz ahora, o si no, habrá una tragedia mucho mayor. También dice que si no se logra la paz, importante, rápidamente, si no se logra la paz rápidamente, atacaremos otros objetivos con precisión, con velocidad, con habilidad. Y dice que cualquier represalia de Teherán contra Estados Unidos va a ser respondida con mucha mayor fuerza que la que hemos presenciado esta madrugada. Gustavo, desde luego, bueno, es cierto que tenemos también Premio Nobel de la Paz para Barack Obama. Aquí, desde luego, antes has citado a algunos políticos, Bernie Sanders, en fin, algunos senadores y congresistas demócratas están diciendo que Irán que no tiene armas nucleares y demás. Más allá de entrar en la política doméstica o la política estadounidense, hombre, lo cierto es que ya ese eslogan que vendía Donald Trump de que yo soy el peacemaker y que yo no me he metido en ningún conflicto y que he pasado a la historia como el único presidente que no ha tenido ninguna guerra,
eso ya se desmonta. Tampoco se Bueno, descarta que pueda parcialmente, tener no, un Nobel no. de la Paz como tuvo Barack Obama. Bueno, parcialmente en el sentido que, bueno, de momento no estamos en una guerra. Estados Unidos ha lanzado 3 operaciones quirúrgicas y veremos. Entonces, vuelvo a repetir, es decir, ¿cuántas centenares de operaciones con Reapers asesinos hizo Obama? E incluso durante el tiempo de Biden, pero muchas menos porque ya sabemos que la especialidad de la casa era huir de los sitios, como hizo con Afganistán, que de esos polvos vienen estos barros, estos lodos. Es decir, es lamentable lo que se hizo como espectáculo en ese momento y además eso fue lo que de verdad animó a muchos a creer que todo el monte era orégano. Y lamentablemente los gestos en política, en geopolítica y en geoestrategia se pagan muy caros. Y desde luego la debilidad que proyectó los Estados Unidos en ese momento es lo que posibilitó el envalentonamiento de no pocos de sus enemigos. Por cierto, Gustavo, como sabes, ha empezado hace unos minutos las declaraciones, esa rueda de prensa que convocaba desde Estambul el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Creo que lo podemos ya escuchar. Te pido que te mantengas con nosotros y valoremos esas declaraciones. Recordemos muchas cosas en cuestión. Posibilidad de nueva respuesta de Irán, que bueno, aseguran que va a